Imaginemos por un momento el lanzamiento de un cohete moderno. Vale. O sea, una misión espacial que pone en órbita un satélite o envía una sonda a Marte. Todo en ese escenario respira una precisión, bueno, milimétrica. Totalmente. Hay ordenadores calculando trayectorias, ingenieros en salas inmaculadas y, sobre todo, una confianza absoluta en que el universo sigue unas reglas estrictas, casi frías, diría yo. Claro, existe esa expectativa de que la ciencia es un método impecable, ¿verdad? Donde ante un problema, pues se aplica la fórmula correcta y la respuesta simplemente aparece en una pantalla. Exacto. Y es una visión muy reconfortante. O sea, anhelamos que el progreso científico sea una línea recta, perfectamente categorizada, iluminada por la razón y completamente desprovista de emoción o de caos. Jan, pero al dar un paso atrás, al viajar a la Europa del siglo XVII para adentrarnos en la vida del hombre que descubrió las leyes de ese movimiento planetario, Johannes Kepler. eso es, Johannes Kepler, pues esa imagen de asepsia científica salta por los aires por completo. Desde luego. Porque revisando los registros históricos de la plataforma Dialnet y los análisis de divulgación de la UNAM que conforman, bueno, nuestra base documental para esta inmersión, surge un paisaje intelectual turbio, casi incomprensible para nuestra mentalidad actual. Sí, es un choque cultural fuerte. Es que la imagen mental de Kepler no es la de un científico moderno con bata blanca. Hablamos de un místico, Ajá. un astrólogo que elaboraba horóscopos para la realeza, un hombre que buscaba literalmente la mente de Dios oculta en la geometría y que casi por accidente... Entre guerras y juicios por brujería, fíjate. Exacto. Madre mía, sentó las bases de la astrofísica moderna. Y validar esa dualidad es fundamental para entender su figura. O sea, Kepler representa el puente de peaje obligatorio entre el oscurantismo medieval y la luz de la modernidad. Claro. No se puede aislar su genialidad matemática de su fervor místico. Ambas cosas operaban como un único motor en su cerebro. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de esta inmersión es comprender cómo una persona con una salud de cristal, asediada por tragedias personales y rodeada por los conflictos religiosos más sangrientos de su época, logró descifrar el reloj cósmico. Es una tarea monumental. Ya te digo. Y para entender las leyes de Kepler, primero hay que entender su mente y sus orígenes, que estuvieron muy lejos de ser perfectos. Pues sí. Nacido en 1571 en Weilerstadt, en lo que hoy es Alemania, Kepler vino al mundo en el seno de una familia en caída libre. Ajá. El padre era un mercenario que los acabó abandonando cuando Johannes tenía 5 años. Y la madre, Catarina, que era hija de un posadero, se ganaba la vida como herborista y curandera. Un detalle que, ojo con esto, más adelante tendría unas consecuencias nefastas. Totalmente. Y físicamente el arranque fue devastador. Siendo muy pequeño contrajo la viruela y las secuelas fueron durísimas. Le dejó las manos lisiadas, ¿no? Las manos lisiadas y una visión sumamente débil. Padecía miopía y poliopía, que es básicamente ver las imágenes O múltiples. sea, resulta una ironía histórica monumental que el individuo destinado a revolucionar la observación del cosmos apenas pudiera enfocar la vista hacia las estrellas. Es increíble, sí. Su intelecto era el único salvavidas que tenía, y esa brillantez le permitió acceder a un sistema educativo muy particular creado por los duques de Württemberg, que estaba diseñado para formar clérigos. Claro, entró en la Universidad de Tubinga, un seminario protestante. Exacto, iba para teólogo. Pero allí se cruza con Michael Maestlin, un profesor de matemáticas, que le abre una puerta clandestina. Le enseña en secreto el modelo heliocéntrico de Copérnico. La idea de que el Sol está en el centro y la Tierra se mueve, que en esa época era algo sumamente radical. Radical y peligroso. Pero Kepler queda tan cautivado que en 1596 publica su primer gran trabajo, el Mysterium Cosmographicum. Vale, aquí necesito ayuda para visualizar lo que hizo, porque los artículos de la revista Ciencia lo describen como un intento de encajar los 5 sólidos platónicos perfectos dentro de las órbitas. ¿Qué significa esto exactamente en la cabeza de Kepler? A ver, hay que situarse en su paradigma mental. Kepler creía fervientemente que Dios era un geómetra. En esa época se conocían exactamente 6 planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Eso es. 6 planetas significan que hay 5 espacios vacíos entre ellos.
Y casualmente, en la geometría clásica, existen exactamente 5 sólidos platónicos perfectos. Como el cubo o el tetraedro. Claro, figuras en 3 dimensiones con todas sus caras y ángulos iguales. Para Kepler, esto no podía ser una coincidencia. Así que su modelo proponía encajar estas figuras geométricas unas dentro de otras, como si fueran matrioscas, muñecas rusas, Ya, ya. y utilizar las esferas que separaban cada figura para dictar la distancia de la órbita de cada planeta al Sol. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque su primer modelo era hermoso, destilaba una belleza simétrica increíble, pero era completamente erróneo. Un desastre con los datos reales, sí. Es como intentar meter las piezas de un puzzle a martillazos solo porque te gusta más cómo queda el dibujo final. ¿Cómo es posible que un error tan grande, tan monumental, le abriera las puertas de la ciencia? Bueno, lo fascinante de este punto es que el Mysterium Cosmographicum actuó como una deslumbrante tarjeta de visita. La ciencia avanza a menudo a partir de la refutación de ideas, hermosas pero equivocadas. Claro. Aunque la conclusión de Kepler no se sostenía, las matemáticas y la geometría que desplegó ahí eran de una sofisticación inaudita. Demostró un genio innegable y le dio reputación. Una reputación que llamó la atención de la única persona en Europa que tenía las piezas correctas del puzzle, el astrónomo danés Tycho Brahe. Exacto. Lo cual nos lleva a lo que llaman la batalla contra Marte. En el año 1600, Kepler se muda a Praga escapando de la persecución religiosa en Graz, donde, obligaban a renunciar al protestantismo o exiliarse. Una época muy oscura. Y acaba trabajando con Brahe. Según el portal Astroafición, este encuentro es uno de los mayores choques de trenes de la historia. Es que eran el agua y el aceite. Tycho Brahe tenía datos observacionales increíblemente precisos, los mejores del mundo, pero defendía un modelo donde el Sol orbitaba la Tierra. O sea, un modelo a medias. Sí, muy extraño. Y Kepler, por su parte, era un copernicano convencido, pero un teórico pobre sin datos propios. Brahe desconfiaba de él y le encargó calcular la órbita de Marte para mantenerlo ocupado. Y Kepler fanfarroneó diciendo que lo resolvería en 8 días, ¿no? Sí, sí. Y le tomó casi 8 años de agonía. Madre mía. La clave es que en 1601 Brahe fallece súbitamente. Kepler es nombrado matemático imperial y hereda esos datos. Se encierra a calcular, prueba un círculo tras otro. Hasta 40 intentos matemáticos distintos fallidos, ¿eh? 40 veces. Y todos fallan por márgenes minúsculos, pero Kepler sabe que está mal. Y ahí abandona la figura perfecta, el círculo, y acepta la elipse. Y publica Astronomía Nova en 1609. Define sus 2 primeras leyes. La primera, que los planetas se mueven en elipses con el Sol en un foco. Ajá. Y la segunda, que la línea que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, o sea, la ley de las áreas, lo que implica que el planeta acelera al acercarse al Sol y frena al alejarse. Exactamente, en el perihelio y el afelio. Y si conectamos esto con la perspectiva general, astronomía nova significa literalmente nueva astronomía, pero también física celeste. Rompe el molde. Kepler une por primera vez astronomía, o sea, las matemáticas, y la física, las causas de los movimientos. Intuye una fuerza motriz emanada por el Sol, algo similar al magnetismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque rompe una tradición de 2000 años de círculos perfectos celestiales. Pero, a ver, siendo tan religioso, ¿no sufrió una crisis de fe al descubrir que el cielo era imperfecto y irregular? ¿Qué va? Al contrario, Kepler no vio imperfección. Al comprender esa variación de velocidad, vio en esta matemática una nueva y más compleja armonía divina. Un universo dinámico, regido por causas y efectos. ¡Qué salto conceptual tan bestia! Y mientras revolucionaba el movimiento de los astros, también revolucionaba la forma en que los observamos, cruzando su camino con otro gigante, Galileo. Sí, en 1604 observa una supernova, la SN 1604. Y eso destruye el dogma de Aristóteles de que los cielos eran inmutables, claro. Por completo. Además, ese año investiga la luz y formula la ley de la intensidad de la luz que es inversa al cuadrado de la distancia. Y es el primero en descubrir que las imágenes se proyectan invertidas en la retina humana y que el cerebro hace el resto. Sí, la intuición biológica es tremenda. Y luego en 1611 mejora el telescopio,
sentando las bases del telescopio moderno con lentes convexas. Y aquí hay una ironía brutal. El hombre que tenía una visión deficiente por culpa de la viruela infantil es quien acaba sentando las bases de la óptica moderna y explicándole cómo funciona el ojo humano a los grandes observadores. Es muy poético. Pero a ver, lo de Galileo me saca de quicio. Galileo inventa su telescopio, descubre las lunas de Júpiter y pide apoyo. Kepler responde con un entusiasmo enorme, validando sus datos e inventando la palabra satélite para ayudarle. Ajá, en su folleto Conversaciones con el mensajero de los astros. Eso es. Pero Galileo jamás adoptó las elipses de Kepler. Siguió creyendo en movimientos circulares perfectos. ¿Por qué le hizo el vacío respecto a las elipses? Fue una cuestión de ego. Bueno, esto plantea una cuestión importante sobre los sesgos. Es tentador culpar al ego, pero refleja el sesgo cognitivo de los científicos de la época. Incluso las mentes más brillantes, como Galileo, pueden quedarse estancadas en paradigmas antiguos. En plan, el círculo es sagrado y de ahí no me muevo. Exacto. El movimiento circular perfecto era un dogma demasiado arraigado en la mente renacentista italiana. ¡Qué tela! Y mientras Kepler empuja estos límites, en la cima de su capacidad intelectual, su mundo personal se desmorona. Sí, los años alrededor de 1618 son terribles. Muere su hija, es excomulgado por la Iglesia luterana por sus ideas teológicas, el debate sobre la ubicuidad. Y estalla la Guerra de los 30 años, una época de miseria y violencia extrema. Y en medio de todo eso, se refugia en la música y publica Harmonice Mundi en 1619. Descubriendo su tercera ley, que relaciona el tiempo orbital con la distancia al Sol. Pone orden al sistema solar. Pero el caos seguía. Su madre, Catarina, es acusada de brujería en 1615 tras una disputa por una supuesta bebida venenosa. La encarcelan. Y Kepler pasa años defendiéndola con memoriales legales y presencia física. Y hay un detalle loquísimo de las fuentes, el manuscrito Somnium, o El sueño. Considerada la primera novela de ciencia ficción, escrita en 1608. Sí, donde un joven islandés, Duracotus, y su madre Fjölskylda viajan a la luna mediante magia. Y lamentablemente, este texto autobiográfico exagerado sirvió de prueba contra su propia madre en el juicio. Ignorancia pura de la época. Usaron una novela para intentar quemar a una mujer. ¡Qué fuerte! Kepler logró su liberación en 1621, pero es que esto contrasta con otra anécdota, como dato curioso de su genialidad utilitaria, lo de los barriles de vino. Ah, sí, la boda. Al comprar vino para su segunda boda, le molestó cómo el mercader medía los barriles con un palo. Y el tío se va y escribe nova estereometría, optimizando el volumen de los barriles. Dando pasos agigantados hacia el cálculo integral, la famosa regla del barril de Kepler. Esto es de locos. O sea, es como inventar una nueva rama de las matemáticas avanzadas, única y exclusivamente para asegurarte de que el tabernero no te está estafando con el vino. Totalmente. Pero resume bien cómo la vida de Kepler refleja la transición del medievo a la modernidad. Un hombre atrapado entre juicios por brujería y el cálculo diferencial. Llegamos al punto final. Traer todas estas piezas dispersas, elipses, óptica, barriles, directamente a la vida actual. ¿Por qué nos importa hoy? Pues porque sus leyes rigen nuestra tecnología. Las leyes de Kepler fueron la piedra angular para que Isaac Newton formulara la ley de la gravitación universal. Newton resolvió el problema de Kepler matemáticamente, claro. Eso es, toda la tecnología espacial moderna se asienta literalmente sobre los hombros de la tenacidad matemática de Kepler. Según leemos en la revista Premisa, sus leyes rigen el diseño de trayectorias de cohetes, los satélites de telecomunicaciones, del GPS... Y el estudio de exoplanetas. El telescopio espacial que busca planetas habitables lleva su nombre, el telescopio Kepler. Ayuda a aterrijar el conocimiento, ¿verdad? Ver que la órbita de nuestros satélites hoy depende de las noches en vela de este hombre en el siglo XVII. Desde luego. Y a pesar de todo el caos, Kepler nunca dejó de buscar patrones, de buscar el sentido. Fue un gigante. Pues hemos viajado desde la persecución religiosa y las supersticiones astrológicas hasta la cuna de la ciencia aeroespacial moderna y la ciencia ficción. Todo en la mente de un solo hombre. Un viaje increíble. Nos enseñan que la ciencia es un proceso frío y totalmente racional, pero viendo la historia de Kepler, cabe preguntarse si él no hubiera tenido esa obsesión casi mística y religiosa por encontrar la geometría divina oculta en el universo,
¿Habría tenido la infinita paciencia humana para calcular a mano, durante 8 años y 40 veces distintas, la órbita de Marte? Seguramente no. A veces, para descubrir la verdad más pura de la ciencia, hace falta una mente dispuesta a creer en la magia. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.